Cada tanto contamos algunas historias que tienen que ver con extravagancias de los médicos, particularmente de los médicos de otros tiempos, que son historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios, y hoy tenemos algunas de ellas, ¿no? Bueno, José Recuero era un español que vivió en el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. A ver una jota. Y ahí viene la parte cantada de la jota. A mí me gusta la jota, la jota que es de Aragón. Pero con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero en el tratamiento de picaduras de tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, del modo que se hacía en la ciudad de Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en La Mancha habían muerto muchos por no encontrar quien les tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que iba a tocársela. Este ciego, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para curar a los picados españoles. Es lo que se llama un viaje de estudios medicinales. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Lo picó una araña, lo picó. Ya estaba en su última confesión el tipo, cuando se acercó don José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango y siguió con otro más, pero el enfermo permaneció quieto hasta que empezó una tarantela. Y el enfermo, Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Me acabo de convertir. Bueno, espera, ¿a qué se convirtió? Yo no creía en los milagros, pero ahora creo y me convertí al budismo o cualquier otra religión. Bueno, los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando enfermó. Y el ciego Recuero tocó para el rey, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado ninguna tarántula. Tanto es así que murió. Lástima que no lo había picado una tarántula, porque si no todavía tendríamos a Carlos III como rey de España. Un cirujano poco escrupuloso, esta es otra cosa, ¿no?, del siglo XVIII, pero esta vez en Francia, fue Jacques... Bollier. ¿Por qué dudo? El señor le va a explicar. Duda porque en realidad esta conjunción de vocales hace que uno primero no pueda leer bien ahí. Sí, no, pero además todos los tipos que se llaman Bollier... los que se llaman Boileau en realidad tienen que ver con beber el agua, ¿no? Y son demoníacos, y es muy posible que sean estafadores, como beber el agua. Yo tuve
miedo de que este Bolívar fuera un chanta de uno de esos tipos, un bevilacqua, un Drinkwater, ojo al hilo, un agente del demonio. Ahí está. Bueno, este hombre era más conocido por el nombre de Frère Jacques. Dice que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en este método de Frère Jacques es que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y era uno de los pocos que se atrevían a hacer esa operación en aquellos tiempos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Frère Jacques fue uno de los que diseñó la muerte de Damiens, aquel que había intentado matar a Luis XV. Y digo diseñó porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada, la hemos contado algunas veces aquí. Primero le arrancaron una cosa, después otra, y así. Digo, estas actividades le proporcionaron a aquel hombre profundos conocimientos de anatomía. El mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre y lo hizo llamar. El duque creía sufrir de cálculos hepáticos. Muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculos hepáticos, de la piedra, va. Estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. El duque de Lorge, hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Es decir, si la operación sale mal, nos vamos juntos. Chao, sí. Te matamos. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación, que fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida, y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente y le comentó al enfermo que tenía sus últimos minutos de lucidez, o sea que ya estaba por morir. Eso no se lo comunicó. Le dijo que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, duque de Lorge, se puso contento por un momento y rompió aquella carta que había firmado Frère Jacques. Y al otro día se murió. Se dice que este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang llamado Enrique Cohausang tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones expelían estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo, y así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí todo era más o menos pertinente. Pero Cohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices. Cohausang aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes, todavía, en lo cual claro, no le faltaba ciertamente claro. eso. ¿Quién no lo sabe? Cohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta sangre cansada. Sí, está muy bien. Es una figura poética interesante. Más interesante incluso desde el punto de vista poético que médico. La sangre cansada que llega casi pidiendo permiso, me imagino, ¿no? Además, que sale de las heridas de mala gana. Así lo saco. Escéptica, claro. Bueno, el caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Me imagino yo habrá citado la Sulamnita y cómo la llamaron a compartir el lecho del viejo rey. Plinio, no se dice acá si el viejo o el joven, contaba que
en el extremo más alejado de la India, vivían hombres que carecían de boca. No comían ni bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Tenían nariz y entonces olían el perfume de las flores. Y este era uno de los argumentos que esgrimía Koh-Aung-Sang. Las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método. Hicieron que los hombres débiles, por enfermedad o por vejez, recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse, me imagino. Estaban todos los tipos ahí medio tambaleándose y las minas. Los resultados no fueron los esperados, dice aquí. Bueno, depende de lo que uno esperara. Quiere decir que los tipos no se curaban. Bueno, en realidad yo justamente hubiera esperado eso. Claro. Así que, bueno, más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, pagaban no para curarse, sino porque les gustaba que les soplaran. Pero... Y entonces decían, a ver, hágame soplar un rato que me siento un poco caído. Venían a mirar. No sabemos qué fue del extraño doctor Koh-Aung-Sang. Y así termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo. Yo no sé a quién quiere dedicar esto usted, pero yo sí. Yo quiero dedicárselo a los médicos argentinos. Incluso quiero dedicárselo a los médicos argentinos, que son los mejores del mundo, ¿no? En todas partes del mundo reclaman médicos argentinos porque reconocen su capacidad. No solo los médicos argentinos son los mejores del mundo, sino que los enfermos argentinos también son los mejores del mundo y son solicitados por todos los hospitales de los 5 continentes. Triunfan en todas partes. Pero sí. Los enfermos argentinos. Los enfermos argentinos, los médicos argentinos, las bacterias argentinas, claro, y los argentinos en general. Los argentinos triunfan en todas partes, algo descubren siempre. Bueno, eso es todo. A ver, yo había pensado, Alejandro, en un principio aludir a un par de amigos de este programa, San Germán o Cagliostro, José Bálsamo, que se dedicaban a esas cosas, y después me pareció que ya habían sido transitados por allí. Y en realidad... pensé en el comienzo, en lo que usted decía al comienzo del programa, y dije, a ver, tomemos por caso una ciencia humanística, la historia, ¿no? La historia tiene 2 elementos, que son la heurística y la hermenéutica. La heurística consiste en juntar cosas que le permitan no decir algo, y la hermenéutica consiste en interpretarlas. Claro. Bien, esto en general es aquello en lo que debería consistir la medicina. Usted toma un cacho de sangre, por ejemplo, y según la interpreta, la resuelve. Lo que no ha visto en general la gente es que hay otra disciplina que Schopenhauer describió largamente, que es la erística, que es el arte de tener siempre razón. Y ahí, por supuesto, es un arte engañoso, pero permite que uno, en base a pruebas documentadas y en base a una interpretación adecuada, pueda demostrar que tiene razón en aquello que está diciendo. Esto, que en la historia apenas produce alguna conversión, en la medicina produce la muerte. Y sin embargo, basta con que una vez esta cuestión fracase o no se cumpla o el azar determine que la consecuencia... la famosa falsación de Popper. Exactamente. Bueno, en eso consiste la falsación de Popper. Ahí. Basta que una vez no se cumpla lo establecido en una teoría para reputarla falsa. Bien. Entonces, perdón, la falsación consistía en someter una teoría cualquiera a unas pruebas tales que si no las pasaba era porque era falsa. Claro. Bien, digo que en esto quizás consiste buena parte de lo que nos aqueja a los seres humanos, en terrenos tan disímiles como la política o el amor, muy especialmente, y que eso genera este mismo tipo de problemas que enfrentaron Sarjat en su momento, José Recuero y todo el resto de los amigos, porque una persona que está partiendo de la base del no creer nunca aquello que se le está diciendo, va a encontrar siempre la famosa falsación en cuestión, y la persona que está dispuesta a creerlo no le va a hacer falta ninguna prueba, de modo tal que un tipo picado por una tarántula, por ejemplo, será visto como, por ejemplo, con toda la gracia de lo que tiene, nada menos que un bailarín compadrito. Y bailarín compadrito es justamente el tango que en homenaje a José Recuero ha escrito el señor Buccino. Sin embargo, nada de esto aparece en la letra
para disimular, absolutamente enmascarada bajo los pliegues de otra historia, para evitar que se sepa la verdad. como siempre. Escucharemos entonces a Horacio Molina en Bailarín Compadrito. Y atención, aquellos que hayan sido picados por una araña, de las que cunden, por cierto, en este lugar, Sí, en el piso. pueden ponerse a bailar al son de este tango y aparecerán curados inmediatamente, salvo que algún pequeño error se haya deslizado en los procedimientos del baile. Adelante, Horacio.